Bueno, buenos días a todos y todas las presentes. Yo les voy a hablar de visualización de fenómenos de transporte inestacionarios y en particular les voy a hablar de los exponentes de Lyapunov de tiempo finito para la búsqueda de patrones relevantes en flujos de fluido, que estos patrones relevantes los vamos a conocer como estructuras coherentes lagrangianas. En esta presentación vamos a revisar primero qué son estas estructuras coherentes lagrangianas, qué son los exponentes de Lyapunov, posteriormente por qué los utilizamos en un enfoque de tiempo finito, y vamos a terminar con un pseudocódigo y ejemplo, y al final les voy a comentar un poco lo que estoy trabajando en mi tema de tesis de magíster, que es la extensión de estos exponentes de Lyapunov de tiempo finito para flujos de calor. Consideremos primero entonces el ejemplo de flujo de fluido sobre un cilindro. ¿Por qué vamos a utilizar este ejemplo? Bueno, en todos los fluidos que tenemos presentes en la naturaleza, vamos a encontrar ciertas regiones que tienden a acumular partículas y otras regiones que tienden a separar partículas, ¿ya? Estas distintas regiones son las que queremos encontrar a través de las estructuras coherentes lagrangianas y son las que estamos viendo en estas animaciones de esta diapositiva. En la parte de arriba tenemos estructuras que son repelentes y en la parte de abajo tenemos estructuras que son atractoras. Y vamos a ver que estas estructuras las podemos obtener a partir de los exponentes de Lyapunov de tiempo finito en las siguientes diapositivas, ¿ya? También les voy a explicar por qué estas dos imágenes son diferentes. Nos vamos a enfocar, eso sí, en particular en sistemas dinámicos no lineales, que son dependientes del tiempo, ya fenómenos inestacionarios. Y podemos ver que estos se definen primero como una variación temporal de un vector de estado, x, que en este caso serían las posiciones de cada partícula, y que dependen de una función f, que es una función no lineal que define la dinámica del sistema, y que depende a su vez de la posición de cada partícula y del tiempo en el que estemos midiendo esta función. Esta dinámica se puede determinar de varias formas, tanto numérica, experimental como analíticamente. En esta presentación yo me voy a centrar en datos numéricos porque estamos en un seminario de ciencia de datos, ¿ya? Ahora, como tenemos flujos de fluido, sabemos que estos fluidos se componen por partículas y las partículas se tienen que mover desde una posición inicial hasta una posición final en un instante de tiempo o en un intervalo de tiempo t mayúscula. En este caso, el mapa de flujo se va a utilizar para poder llevar una partícula desde esta posición inicial a la posición final. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a definir? Como la posición de una partícula en un tiempo t arbitrario igual a su posición inicial, más esta integral que define la variación temporal del movimiento de la partícula según el campo de velocidad en el que se encuentra. Y esta integral, de forma numérica, se puede calcular utilizando cualquier esquema de integración como Runge-Kutta o Euler, ¿ya? Interesante, eso sí, que el mapa de flujo lo vamos a representar de forma simplificada como esta función phi, que en este caso la tomé desde 0 hasta t minúscula, pero puede ser de forma general desde t sub 0 hasta t sub f, ¿ya? Y que va a depender también de la posición inicial de la partícula x sub 0. El mapa de flujo entonces se vería de esta forma. Tomamos una malla inicial de partículas. En este caso estamos considerando el problema de flujo sobre un cilindro, por lo tanto tengo marcado el cilindro en color azul. Y al aplicar el mapa de flujo vemos que las partículas se mueven según el campo de velocidad en el que se encuentran hasta terminar en una posición t, en un tiempo t, perdón, en sus posiciones respectivas. Y vemos que se comienzan a formar ciertos patrones dentro del fluido. Pero veamos qué son las estructuras coherentes lagrangianas. Las estructuras coherentes lagrangianas, o LCS, de ahora en adelante, son patrones que influencian el transporte dentro de un sistema dinámico y que pueden ser repelentes o atractoras, como veíamos al comienzo. Volvamos un poco a la definición clásica de sistemas dinámicos antes de seguir. Y tenemos en esta definición un punto hiperbólico, que es lo mismo que un punto silla. En estos puntos hiperbólicos tenemos ciertas direcciones que definen manifold inestables en color rojo y otras direcciones que definen manifold inestables en color azul, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Y por qué es importante que lo veamos antes de continuar? Porque, como queremos ver estos patrones, vamos a ver qué ocurre con las partículas a cada lado de estos manifolds. Veamos primero el manifold inestable. Tenemos las partículas azules a cada lado del manifold y vemos que si aplicamos un mapa de flujo, las partículas tienden a separarse. Entonces los manifold inestables actúan como estructuras repelentes. Por otra parte, estas partículas en verde, una a cada lado del manifold inestable en este caso, vemos que si le aplicamos el mapa de flujo, las partículas tienden a juntarse. O sea, los manifold estables tienden a unir las partículas o a atraerlas. Ya que esto es una definición que no es fácil de ver al principio porque
Usualmente el manifold inestable atrae las partículas, ¿cierto? Pero las atrae con respecto al punto de equilibrio, no con respecto a sí mismo. Entonces, en resumen, los manifold inestables atraen partículas y los estables repelen partículas. Volvamos entonces ahora a la animación que teníamos al comienzo, de flujo sobre un cilindro, y les comentaba que la animación de arriba muestra estructuras repelentes, ¿ya? O sea que estamos hablando de manifold estables, ¿ya? Las partículas a cada lado de estas líneas van a tender a separarse. En la parte de abajo tenemos estructuras que son atractoras o manifold inestables, y las partículas van a tender a juntarse o a seguir estas estructuras que se están formando. ¿Pero cómo las podemos obtener? Las obtenemos a partir de los exponentes de Lyapunov. Esta es solamente una de las formas que existen para obtenerla, pero es la que estoy revisando hoy. Y estos exponentes fueron acuñados en primera instancia por Alexander Lyapunov, un ruso, matemático ruso, que fue de los primeros en estudiar la estabilidad de sistemas dinámicos. Y los exponentes de Lyapunov se definen como la tasa de separación exponencial de dos partículas que en un tiempo inicial se encuentran infinitesimalmente cerca. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos las dos partículas que se separan exponencialmente después de un tiempo t. Y lo mismo se puede ver, pero considerando una esfera de partículas como condición inicial que se deforma hasta formar una elipsoide. Esto sería en 3 dimensiones. ¿Ya? Es importante destacar que existe una multitud de exponentes de Lyapunov, o sea, depende de la dirección en que se mida. Por lo tanto, nos vamos a centrar solamente en el máximo exponente de Lyapunov porque es el que va a determinar la máxima tasa de separación de las partículas, ¿ya? Independiente de la dirección en la que se mida ese exponente. Entonces, ¿por qué son importantes para el estudio de sistemas dinámicos? Dado que caracterizan la separación entre las partículas, los vamos a utilizar para encontrar las separatrices o estas estructuras repelentes dentro del fluido. Ya las separatrices son estructuras que separan las partículas. ¿Y por qué los utilizamos en un enfoque de tiempo finito? Esto es porque nos interesa, o sea, dado que estamos trabajando con sistemas reales, los sistemas reales por lo general son no lineales y aperiódicos, ¿cierto? Inestacionarios, pero nos interesa saber también cómo se comportan estas estructuras dentro del sistema, ¿ya? Y por eso los exponentes de Lyapunov que se utilizan para la noción clásica de sistemas dinámicos, que no es en tiempo finito, los vamos a extender a tiempo finito. ¿Cómo vamos a hacer esto? A partir del mapa de flujo que teníamos en un comienzo de la presentación, vamos a calcular el tensor de deformación de Cauchy-Green, que el tensor de deformación de Cauchy-Green, definido como está ahí en esa ecuación, contiene la información sobre la deformación que sufren las partículas. O sea que nos va a decir cómo se separan finalmente, o cuánto se separan, lo puede cuantificar. ¿Y cómo lo cuantifica? A través de los valores propios de este tensor de deformación. Y en particular, vamos a utilizar el máximo valor propio del tensor de deformación de Cauchy-Green, lambda máximo que aparece ahí, para calcular el valor del FTL, que es sigma, que si se fijan se calcula desde T0 por un tiempo de integración T, ¿ya? De la partícula en la posición inicial x0, o sea, se calcula sobre cada punto dentro de nuestro dominio. Y también es importante destacar que contiene un promedio temporal, ¿cierto?, sobre este intervalo de tiempo de integración, que está en valor absoluto. ¿Y en valor absoluto por qué? Porque nosotros podemos analizar nuestro sistema en tiempo positivo, tal que encontremos estructuras repelentes, ¿cierto?, con estos exponentes de Lyapunov, pero no podríamos encontrar estructuras atractoras, porque con los exponentes, como les digo, solamente encontramos estructuras que se repelen. Entonces, lo que hacemos en ese caso para encontrar estructuras atractoras es analizar el sistema en la otra dirección. O sea, partimos desde el tiempo final y lo llevamos a un tiempo inicial. Y en ese caso lo que vamos a encontrar va a ser los exponentes de Lyapunov, ¿cierto? Estructuras que se separan, pero que se separan en tiempo negativo. O sea, que si las devolvemos al tiempo positivo, van a unirse. Y ahí vamos a encontrar las estructuras atractoras. ¿Ya? Entonces tendríamos en tiempo positivo que podemos encontrar estructuras repelentes, y en tiempo negativo encontramos estructuras atractoras. ¿Cómo se obtienen los LCS? A partir del campo FTLE existen formulaciones matemáticas, pero lo usual es aplicar un filtro a la escala de colores solamente, ¿ya? El campo FTLE es lo que está aquí a la izquierda, que se calcula con la ecuación que vimos recién.
donde los colores más negros son un valor mayor del campo y los colores más blancos o claros son un valor menor, ¿ya? En este caso se pueden ver distintas escalas de grises que definen distintas estructuras. Por ejemplo, aquí justo después del cilindro se tiene una pequeña estructura en color gris. No obstante, cuando extraemos los LCS, estas estructuras secundarias desaparecen. ¿Y esto por qué? Porque los LCS son finalmente los que influencian en mayor medida la dinámica dentro de nuestro sistema y no nos interesan tanto estas estructuras secundarias. Lo mismo se puede ver con una escala de colores distinta, a ver si puede quedar más claro de esta forma, donde tenemos estructuras que tienen un color más celeste, por aquí justo después del cilindro, pero que no aparecen cuando extraemos los LCS. Veamos ahora un pseudocódigo, un ejemplo, o cómo se podría armar un ejemplo. Lo vamos a hacer a partir de datos y vamos a ir revisando punto por punto. Primero vamos a obtener el campo de velocidad en un dominio de interés y durante un intervalo de tiempo de interés, ¿ya? Y lo vamos a armar en 2 dimensiones, también se puede hacer en 3 dimensiones, pero en este caso estoy mostrando un caso bidimensional. Las componentes de velocidad en U y en V, donde en las columnas vamos a tener los datos espaciales y en las filas vamos a tener los datos temporales. Estas matrices las vamos a reordenar tal que podamos formar una película con los datos temporales, donde cada cuadro de esa película van a ser los datos espaciales que tenemos en estas matrices, ¿cierto? Y con esto vamos a tener las siguientes animaciones. Primero en tiempo positivo, donde consideramos los datos tal cual los extraemos, por ejemplo, de una simulación numérica en CFD, y tenemos este GIF de aquí arriba, donde el campo de velocidad apunta hacia la derecha principalmente. Y en tiempo negativo, donde solamente lo que se hace es multiplicar este campo de velocidad por -1, ya para que vaya hacia el otro lado, o sea, recorramos el dominio en tiempo negativo. Luego vamos a inicializar una malla de partículas, la misma que mostré al principio de la presentación, con color azul el cilindro, y va a ser la misma malla que vamos a utilizar tanto en tiempo positivo como negativo. Posteriormente, a través del mapa de flujo, vamos a integrar, pero solamente por un intervalo de tiempo delta t. En tiempo positivo hacia adelante, y en tiempo negativo vamos a comenzar al final de nuestros datos y vamos a integrar un delta t hacia atrás. Y vemos que se produce una pequeña deformación en cada uno de los casos, ¿ya? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ya integramos por un delta t, vamos a repetir este punto sucesivas veces hasta que tengamos la integración completa sobre nuestro intervalo de tiempo t mayúscula, obteniendo una animación como la que se muestra aquí, donde en tiempo positivo las partículas se mueven hacia la derecha y vemos que comienzan a formar patrones, y en tiempo negativo las partículas se mueven hacia la izquierda y también se comienzan a ver ciertos patrones. Teniendo este mapa de flujo sobre este intervalo de tiempo t, lo que nos queda es encontrar el valor del campo FTLE de nuestro sistema. Y para eso utilizamos las ecuaciones que mostramos anteriormente, que dependían del máximo valor propio del tensor de deformación de Cauchy-Green, y vamos a obtener solamente una imagen, tanto en tiempo positivo como en tiempo negativo. Y ahora la pregunta es cómo obtenemos el GIF que mostrábamos al comienzo y a mitad de la presentación. Eso se hace moviendo todo nuestro intervalo de tiempo un delta t hacia adelante. ¿Ya? O sea, partimos integrando un delta t después y terminamos un delta t después. A diferencia de lo que hacíamos cuando integramos las partículas, que íbamos delta t por delta t dentro de este intervalo de tiempo, ahora movemos todo el intervalo en un delta t. Y con eso vamos a obtener la animación que he mostrado al comienzo. ¿Y esto por qué es importante? Porque finalmente estas estructuras coherentes lagrangianas nos permiten encontrar patrones dentro del fluido que influencian la dinámica y nos permiten conocer y controlar o predecir qué es lo que está ocurriendo dentro de este fluido. Algunas aplicaciones interesantes, por ejemplo, que se han encontrado son la reproducción robótica de medusas, conociendo cómo se mueve el fluido por la parte baja y por la parte alta de la medusa, o una caracterización del comportamiento de basura dentro del mar, sabiendo, por ejemplo, que a un lado de las estructuras se quedaría la basura siempre en la playa y al otro lado de las estructuras se iría mar adentro. Para terminar, les voy a comentar un poco qué es lo que estoy haciendo yo en mi trabajo de tesis, que es la extensión de estos exponentes de Lyapunov de tiempo finito para encontrar estructuras coherentes lagrangianas, pero aplicadas a flujos de calor.
¿Y esto por qué? Porque el FTLE se calcula a partir de un campo vectorial de una malla de partículas. Por ende, si consideramos un flujo de calor, nosotros podríamos considerar, en vez del campo de velocidades, un campo de flujos de calor, y en vez de una malla de partículas físicas, una malla de partículas de calor. Por lo tanto, es natural pensar que se podría extender este método a el análisis de flujos de calor. No obstante, en este caso las líneas de corriente se reemplazan por las líneas de calor. Ya las líneas de corriente no son útiles. Y en particular queremos analizar el caso donde la convección natural y la conducción tienen un efecto similar. Estos resultados podrían ser utilizados para conocer, predecir, controlar y optimizar sistemas en los que intervienen flujos de calor, porque analizar estos sistemas mediante las isotermas o mediante los flujos de calor como tal, entrega información que es útil, pero podría no ser suficiente en ciertos casos. En cambio, conocer cuáles son las estructuras que repelen y atraen calor dentro del sistema podría permitir un mejor control y optimización de esto. Muchas gracias.